Que el buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia una vez más, y ponga en tu derredor, en tus contornos, cerca a ti y en ti, la paz suya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que haga florecer la obra de tus manos y que todos tus proyectos sean prosperados por él. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero. La palabra de Dios dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, aquí miramos una carta escrita a un tal Teófilo, a un hermano nuevo de la iglesia, a un hermano de esos frutos misioneros de la predicación del Evangelio que habían recibido el mensaje de salvación. Sabe, el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio según San Lucas. Y en el primer tratado, como dice él, la primera misiva, la primera carta que Lucas envía a Teófilo, es lo que nosotros llamamos el Evangelio según San Lucas. Y en este Evangelio, Lucas no solamente quiere formar, discipular a Teófilo, también quiere que conozca de manera vivencial a Jesús, que conozca cada momento, cada espacio importante de la vida de Jesús, de tal manera que ese conocimiento lo lleve a madurar en la fe, a crecer en la fe, y que tal como él recibió este mensaje, sea instrumento de Jesús, instrumento del reino, para que otros también lo reciban. Sí, en los días de Teófilo, en los días de la iglesia primitiva, circulaban muchos tratados, muchos documentos, muchos papiros que hablaban acerca de Jesús y también acerca de la iglesia y de los apóstoles de Jesús. El cuentico de ser apóstoles surgidos de la nada no es nuevo. También surgieron falsos apóstoles en el comienzo de la iglesia. Óigalo bien. El primer tratado, el Evangelio según San Lucas, lo que trata Lucas es de que Teófilo no se deje guiar por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, por evangelios amañados, por evangelios corrompidos. Por eso, Lucas, en esa introducción de ese capítulo a ese evangelio, Lucas dice abiertamente dice abiertamente, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien también a mí, pues, después de haber investigado con diligencia las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, para que conozcáis la verdad. Pero antes de eso, en el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, Lucas dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, óigalo bien, habían circulado muchos documentos,
Muchos de ellos eran verdaderos, pero la mayoría también eran fantasiosos. Y entonces Lucas no quiere que este hermano nuevo llamado Teófilo, que quiere decir amado de Dios, o el que ama a Dios, corrompa su doctrina y tuerza su camino. Por eso Lucas no se queda simplemente enviándole el Evangelio, lo que nosotros llamamos el Evangelio según San Lucas. También le habló primeramente de la historia de vida de Jesús, de su muerte y resurrección. Ahora va a contarle cómo surgió la iglesia, quién guió a la iglesia, cuál era la fuerza y el vigor de la iglesia en esencia. Óigalo bien, cuáles eran las sustancias que se movía o que se movió al interior de la iglesia primitiva. Va a contar la historia de los santos apóstoles y de algunos ministros al servicio del reino. Qué tremendo, porque en esta palabra Lucas le dice a Teófilo que Jesús resucitó. ¿Sabe? En este tratado, Lucas ya no va a hacer tanto énfasis en la resurrección de Jesús. Ya da por sentado que Teófilo tiene suficientes documentos, suficientes bases para creer en la resurrección de Jesús y que está bien fundamentado en ella. Ya no es un problema para Teófilo. De hecho, este texto que le acabo de leer dice que en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Óigalo bien. Y dice abiertamente, bueno, él ya se les apareció una y otra vez durante 40 días. Jesús se les apareció, ya no será una discusión. La resurrección de Jesús. ¿Sabe? Eso es importante. Porque si estamos en este camino, está bien que a un neófito, alguien nuevo, un principiante en el camino, en este camino, dude acerca de si Jesús realmente murió y resucitó. Pero quienes estamos, los bautizados, los creyentes, los del camino, ya no podemos dudar. No puede haber un manto ni un margen de duda en cuanto a la resurrección de Jesús. Porque si tienes estas dudas acerca de si Jesús resucitó o no resucitó, entonces tu fe está débil. No has crecido de manera correcta. Esto quiere decir de que no estás preparado para recibir las enseñanzas que están por venir. Sí, ya Teófilo está preparado. Ya Teófilo está convencido de que Jesús murió, resucitó y que se apareció a sus apóstoles y a sus discípulos. Teófilo ya está convencido de esto. Ahora, pues, Teófilo está listo, está preparado para recibir, y así lo consiente Lucas cuando escribe esta misiva. Esto es para los que ya han madurado en la fe. El libro de Hechos de los Apóstoles es el libro que nos lleva a un nivel, a una dimensión superior de fe. Ya no se tratará del Jesús, hijo de María, ya no se tratará de la pasión y muerte de Jesús. Óyalo bien. Ahora Lucas le dice, hay un personaje muy particular que tú debes conocer, que todo creyente debe conocer. Sí, este personaje no es cualquiera. Este personaje se llama
Yo siempre lo digo así, el Señor Espíritu Santo, el que de aquí en adelante, luego de conocer a Jesús, es el que conduce los hilos de la iglesia y el que conduce los hilos, la vida de todo creyente. Óigalo bien. Bueno, mis amados, Lucas habla de un mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Y es que, ¿sabe? Yo recuerdo que cuando Jesús murió y resucitó, los apóstoles se encontraban en el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, en el mar de Genezaret. Y Jesús se les apareció, ahí fue la famosa pesca milagrosa. Sí, óigalo bien. Habían abandonado Jerusalén y se habían regresado para Galilea. Y Jesús les dice allá que deben regresar a Jerusalén y esperar en Jerusalén. ¿Qué esperaban en Jerusalén? Hay una promesa. La promesa del Padre. Sí, la promesa del Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para enviarles el Santo Paráclito, para enviarles otro consolador de la misma dimensión, de la misma sustancia mía, y esto es el Espíritu Santo. Óigalo bien. Y abiertamente Jesús dice, oh, el trabajo de Juan el Bautista fue bueno, era necesario. Lo dice de otra manera, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Óigalo bien. De esta manera, Lucas le está abriendo un panorama más amplio a la vida espiritual de Teófilo. Si realmente amas a Dios. Porque Teófilo quiere decir el que ama a Dios. Sí, si realmente amas a Dios, entonces no es suficiente con que conozcas a Jesús. Bueno, podemos decirlo así, lo conoció en el Evangelio según San Lucas, en la primera misiva, en la primera carta que Lucas le mandó a Teófilo. Conoció a Jesús, pero no es suficiente con conocer a Jesús. Es necesario para permanecer en este conocimiento, para crecer en este conocimiento, para avanzar en el camino, en el reino. Es indispensable conocer al Espíritu Santo. Sí, cuando no se conoce al Espíritu Santo se tiene una fe estancada. Cuando no se conoce al Espíritu Santo viven en un sincretismo religioso donde aman a Dios pero adoran ídolos. ¡Qué ridiculez y qué engaño del diablo! Cuando se conoce al Espíritu Santo, óigalo bien, se perfecciona en nosotros la obra, la palabra, la ley de Dios. Cuando se conoce al Espíritu Santo, realmente se vive la fe en Cristo Jesús como Él espera que cada uno de nosotros la vivamos. Pastor, pero el texto no habla de conocer al Espíritu Santo. Sí, sí lo dice. Dice abiertamente, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos pocos días. Óigalo bien, es que hoy hablan del bautismo del Espíritu Santo y creen que es un show, creen que es un escándalo. De hecho, me encontré en una iglesia donde se decía que si no se hablaba en lenguas no se tenía el Espíritu Santo. Error.
Eso es minimizar el Espíritu Santo, es encasillarlo en una simple manifestación del Espíritu o también de los espíritus, porque aún los demonios hablan en lenguas. Óigalo bien. Y no estoy criticando a los que hablan lenguas espirituales. Yo mismo tengo don de lenguas espirituales, dadas por el Señor, no dadas por demonio. Óigalo bien. Lo que le estoy diciendo es que el bautismo del Espíritu Santo no es una proclamación, es una búsqueda constante, permanente, disciplinada, haciendo uso de los recursos espirituales, hasta el momento, hasta el punto de provocar que Él nos permita sentir, experimentar su presencia, que Él nos abrace y tengamos la certeza, la plenitud de que Él está en nosotros, sobre nosotros. Tengamos la certeza, la plenitud de que su aceite, el aceite de la unción, se ha derramado poderosamente en nosotros. Qué bueno sería. Oh, Teófilo. ¿Sabes, Teófilo? En este caso, eres tú, soy yo. Qué bueno sería. Tú que dices que amas a Dios, porque Teófilo dice uno, quiere decir uno que dice amar a Dios, uno que proclama que ama a Dios, uno que ama a Dios. Qué bueno que tú que dices que amas a Dios, te des la oportunidad de conocer al Espíritu Santo, de estar bajo su cobertura, bajo su atmósfera, de empezar a desarrollar intimidad con Él, como lo enseño yo, de acoplar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Qué bueno sería para que sigas creciendo espiritualmente. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.